Muy buenos días, hermanos. Me alegro una vez más poder estar con todos ustedes aquí, los hermanos de la Congregación Refugio Divino y los hermanos, amigos en las plataformas. Que Dios les bendiga abundantemente. Damos gracias a Dios porque su gloria permanece sobre todo lo que le amamos en espíritu y en verdad. Ahí está la gloria de Dios. Y quiero que sepas hoy que Dios nunca te va a dejar caer. Él siempre va a estar de tu lado. Porque dice la Escritura que no se dormirá el que me guarda. Y si yo soy una verdadera hija de Dios y tú un verdadero hijo de Dios, Dios no va a permitir nunca que tú te apartes de su presencia. Porque Él va a estar ahí al cuidado, cuidándote cada día. En el tema de hoy lleva por título Cuando la duda te persigue. La encontramos en el texto bíblico de Marcos 9 del 24 al 27. Hermanos, nosotros todos, que no diga ninguno que no ha tenido dudas en la vida. Nosotros todos tenemos dudas en nuestra relación con Dios. Y hay momentos que uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Le he orado al Señor, me he entregado al Señor y no estoy viendo absolutamente nada. Pero hay varias razones por las cuales nosotros empezamos a dudar de lo que Dios puede hacer en cada una de nuestras vidas. Empezamos a dudar cuando estamos pidiendo algo y ha pasado un tiempo y no hemos visto la respuesta de Dios. Cuando estamos orando y vemos oraciones sin contestar, nosotros empezamos a dudar de que Dios pueda hacernos el milagro que estamos esperando. Pero yo le digo una cosa muy importante y que no puedo olvidar. ¿Qué tal si Dios nos contestara las oraciones enseguida? Así, flash. ¿Qué hacemos nosotros, carnales, racionales? Damos la espalda y nos vamos. ¿Cuántos nos han ido de aquí con la bendición y el milagro? Nos vamos, hermano. Por eso Dios nos hace pasar por un proceso para recibir las promesas que Él nos ha dado. Y el proceso es de preparación, para que cuando llegue tu promesa, tú la puedas recibir y la puedas disfrutar conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tal si Dios contestara a todos enseguida? ¿Dónde estaría la fe? ¿Qué nos enseña la espera de la promesa? Nos enseña a no dudar, sino nos enseña a caminar cada día creyendo que la promesa yo la voy a recibir. Por eso la duda se disipa de nosotros cuando vamos creciendo espiritualmente en el proceso de la espera. Pero cuando la duda nos persigue, eso es tremendo. Por eso hay una adoración que dice que con la mente yo le fallo a Dios porque con la mente no creo, pero sí creo con mi corazón. Y cuando está aquí la fe en el corazón, yo voy a esperar la promesa que Dios me ha dado. Ejemplo, es más fácil dudar que Dios va a resucitar de los muertos que creer que sanará una persona con gripe. ¿Cuál es más fácil? Yo tengo que dudar que resucitar a un muerto es más difícil. Y en esta época. Pero sanar una gripe en cualquier momento Dios la sana. Ya ve que la duda en la mente nos hace a nosotros dudar por esas simples cosas contra el Señor. Pero es más fácil, como pasó con Elías, ¿se acuerda? En Segunda de Reyes, capítulo 1, cuando Dios mandó el fuego del cielo y consumió a todos los enemigos de Elías. Es más fácil que nosotros creamos que Dios no va a poder en este tiempo mandar ese fuego del cielo y quemar a la gente, pero creer que Dios nos hará justicia al final de los tiempos. Cuando nosotros lleguemos el día del juicio, claro que sí es más fácil porque está escrito en la Biblia y lo estamos viendo aquí. Por eso muchas veces la duda nos hace perder la bendición de Dios. Usted cuando duda en una relación de pareja hace perder la confianza en la pareja o no. Cuando usted le quita la confianza a un hijo porque hizo eso, le hace perder el creerle a su hijo cuando hace una cosa. Pero es importante, hermano, que aprendamos a no dudar, pase lo que pase. La duda trae muerte espiritual, porque muchas veces levantamos el dedo señalador contra Dios, empezamos a hablar mal de Dios y eso cada día definitivamente nos aparta de la presencia de Dios. Y lo peor que una vez que nosotros empezamos a dudar, dice aquí la Escritura, que nace un problema más grande. Entonces el problema es más grande. Porque ya yo no estoy creyendo. ¿Por qué? Porque no estoy viendo. Es mejor andar por fe que por vista, dice la Escritura. Por vista no estamos viendo nada, pero por fe podemos ver grandes milagros que Dios hace todos los días en la vida suya y en la mía.
Este problema que pasamos de ver los problemas más grandes es porque la duda está presente en nosotros. Y cuando la duda está presente, usted dice, no, es que ya no tengo salida, es que ya yo no puedo hacer nada. Yo siempre traigo a colación el caso de Moisés con el pueblo de Israel, en un lado las montañas, todo cerrando el camino, en el otro lado todo el mar, y para rematar atrás Faraón. No había salida, y todo el pueblo renegando contra Moisés, porque lo sacó de allá y ahora iban a morir. Pero cuando tú le crees a Dios y cuentas con un Dios todopoderoso como el tuyo y el mío, nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios. Que le digo a Dios a Moisés, mete el pie con tu varita y el mar se abrirá. Y pasaron toditos y ninguno se murió. Pero cuando entró Faraón con lo suyo, con su ejército, toditos murieron abajo. Dios quitará todos los enemigos de tu camino. Pero cuando yo no dudo, cuando yo no dejo que esa duda me esté persiguiendo todos los días de mi vida. La duda no nos deja descansar, la duda no nos deja dormir, hermano. Y es tiempo de abrir los ojos y decir, ¿hasta cuándo voy a dudar cuando yo he visto todas las maravillas que Dios ha hecho? ¿No les pasó a Israel cuando llegaron al desierto? Querían ya devolverse otra vez para la esclavitud, a pesar de cómo les doblaron el trabajo de ellos. Pero querían allá porque allá había mejor comida. Hermano, nos vendemos a veces por un plato de lentejas como Esaú. No seamos desagradecidos con Dios. Aprendamos a agradecer a Dios por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que Él ya tiene planeado para darnos a cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo tengo la duda presente en mi vida, me siento insegura. Yo creo que nada va a pasar en mi vida personal. Tanta inseguridad tengo que digo, ya Dios no me va a responder a mis peticiones, porque desde cuando yo le estoy pidiendo a Dios y nada, hermano. Pasa un año, pasa otro y nada. ¿Cuántos años esperó Abraham para la promesa? Y no te metas a ayudar a Dios, porque Abraham permitió, a través de Agar, supuestamente ayudar a Dios. Y mire, son dos naciones que hasta el día de hoy son enemigas. Nosotros no somos nadie para ayudar a Dios. Él sabe cómo hace las cosas para nosotros. Y si Dios le dijo a usted que lo va a bendecir, créalo, hermana. Anide esa palabra en su corazón, guárdela en su corazón, medítela en su corazón, gócese con esa palabra en su corazón, porque el día que usted menos piensa va a tener la bendición en sus manos. Pero eso sí, no se olvide de anhelar al dueño de la bendición, de amar al dueño de la bendición, el dueño de la promesa. Él está por encima de todo. Y usted verá las respuestas de Dios. ¿Sabe? A veces vemos que la situación cada día va empeorando, va empeorando, va empeorando y la duda va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Sabe? Y sobre todo cuando somos verdaderos cristianos. Y dice, bueno, Señor, si yo estoy haciendo, ¿qué no estoy haciendo bien? Usted dígale, Señor, ¿qué no estoy haciendo bien? ¿En qué yo me estoy equivocando? Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que cambiar. Muéstrame cómo lo tengo que cambiar. Así es como tú y yo tenemos que llegar a la presencia de Dios, con humildad, con sencillez, delante del corazón de Dios. No como hay gente que dice, ¿qué Dios? Ese Dios de cuánto yo le estoy pidiendo y no hace nada. Tampoco va a hacer nada, porque los soberbios, los orgullosos, Dios los mira ¿qué? Desde lejos. Pero los humildes, los que no se resisten a Él y a su palabra, Dios los llama a su presencia para bendecirlos. Entonces vale la pena no llegar a esos niveles que no le agradan a Dios. ¿Qué debemos hacer cuando estamos plagados de dudas, hermanos, contra Dios? ¿Qué debemos hacer? Te voy a enseñar hoy. Lo primero que tenemos que hacer es luchar contra la duda. La duda no puede mandar mi vida. La duda no puede tocar mi vida. No, hermano, me toca cuando yo se lo permito. Me toca cuando yo dejo de tener confianza en Dios. Me toca cuando yo dejo de creer en Dios. Pero mientras yo esté firme con el Señor, la duda jamás tocará mi vida. Créame lo que le estoy diciendo hoy. Por eso aquí está hablando el padre del niño. Aquí vamos a hablar del niño endemoniado. El padre del niño, cuando vio que Jesús no aparecía por ahí todavía, le dijo a los discípulos, oye, vengan acá, echen afuera ese demonio que tiene mi hijo. Ya tiene desde pequeñito, lo está atormentando y lo hace que se azote contra el piso y se golpee. Y yo lo he llevado a otras partes y no ha pasado nada. Pero ¿sabes qué? Los discípulos
tampoco lo pudieron sacar. ¿Qué le faltaba a los discípulos? Fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que estaban ahí, dice aquí que los escribas, que estaban siempre pendientes de ver cómo avergonzar a los discípulos, cómo ridiculizarlos delante de la gente, cómo desacreditarlos delante de la gente, que estaban ahí con ellos. Estos escribas hicieron que la gente empezara a murmurar acerca de los discípulos de Jesús. Más adelante vemos lo que dice Jesús acerca de este caso que pasó en esta palabra. ¿Sabe? Ellos estaban buscando un punto de debilidad para poder señalarlo. Yo te digo algo. El enemigo está buscando tu punto de debilidad para poderte hacer caer en la duda de que no le creas a Dios las promesas que Dios te ha enseñado. Y esto siempre pasa con nosotros en el mundo. ¿Cuánta gente no está pendiente a ver si tú caes, si tú dices alguna palabrita y enseguida tratan de corregirte y enseguida tratan de hablarte, o van y te comentan con el uno con el otro y se forma la murmuración por algo que tú hiciste, porque están buscando los fallos en nosotros? Por eso, como hijos de Dios, debemos testimoniar todo el tiempo del Cristo que está en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Nosotros debemos alcanzar un nivel de espera con el Señor. Vamos a empezar a esperar en el Señor. Vamos a empezar a creer en el Señor. Nosotros, como los discípulos también, hermanos, somos señalados, desacreditados, pero lo importante es que no perdamos en poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No perdamos la visión espiritual en nuestra vida. No perdamos de creer en nuestro corazón que para Dios no hay nada imposible. Así que la duda, a partir de hoy, no dejes ni le permitas que te persiga, sino por el contrario. Vamos a aprenderlo aquí en la palabra. En el primer punto dice: cuando la duda te persigue, busca primero la aprobación de Dios en lo que tú pidas. Vámonos al libro de Marcos, capítulo 9, versículos 20 al 22, nueva versión internacional. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús el espíritu, sacudió de tal manera al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Hermano, en este versículo vamos a encontrar una enseñanza muy especial para nuestras vidas. Primero que vamos a encontrar en esta enseñanza, ¿sabes qué? Debo buscar siempre la aprobación de Dios. Es decir, ¿cómo voy a buscar la aprobación de Dios? Claro, cuando tú vas de rodillas donde el Señor, le comentas las circunstancias que estás viviendo, le llevas el proceso que estás viviendo, lo pones en las manos del Señor y el Señor siempre va a dar una respuesta a nuestra vida. Siempre. Entonces, cuando ya esta aprobación está, es cuando usted y yo vamos a actuar en el proceso. Primero de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermano, tenemos que pedir ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. No conforme a mi voluntad y mis deseos, ni conforme a tu voluntad y tus deseos. Es conforme a la voluntad de Dios. Nuestras oraciones para con Dios tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Aquí en la palabra. Tenemos que aprender, por eso, a leer la palabra, a estudiar la palabra, para poder aplicar la palabra en nuestra vida. Jesús le pregunta al padre de familia, oiga bien, ¿hace cuánto tiempo le pasa esto a este niño? ¿Sabe que es una pregunta de interés? Está interesado en el niño. Es una pregunta de preocupación, se ha ocupado del niño. Jesús quería dar una respuesta, pero una enseñanza primero al padre para poder sanar a su hijo. Él lo quería ayudar. Cuando él le habla de esa manera es porque él lo quiere ayudar. Está pendiente de ver cuál es la solución del problema. Dios te va a dar la solución al problema, pero ¿cuándo? Cuando tú vayas
y le diga, Señor, tengo este problema, estoy pasando por esta, necesito de tu ayuda. Este hombre fue a buscar a Jesús. Jesús no lo buscó a él. Él fue donde Jesús. Y tenemos que entender que si lo que pedimos no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a pasar absolutamente nada en tu vida, porque Dios no te va a conceder algo que no esté bajo la voluntad de Él. Y aunque los discípulos habían fracasado, porque sí fracasaron, no pudieron sacar al demonio. Fracasaron mucho, ¿sabe? No pudieron libertar al muchacho. El muchacho seguía sufriendo, padeciendo, y su padre también, me cuántos años el padre sufriendo y padeciendo por lo que su hijo tenía, porque el demonio que tenía era bien poderoso y el demonio dominaba totalmente al niño. Por eso ni aún los discípulos lo pudieron sacar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no tienes fe, cuando tú no estás firme en la fe, puedes hacer lo que quieras, pero no va a pasar absolutamente nada. ¿Sabes? Jesús no temía tratar el caso, porque el Jesús es el Hijo de Dios. No le teme a los demonios. Él no temía para hacer el caso, pero dijo, tráigame al muchacho. Me imagino a Jesús haciéndole las caras a los discípulos. ¿Cómo es posible? Tanto tiempo conmigo y todavía no han aprendido a sacar demonios. Y así pasa, tanto tiempo predicando y vamos a ver cuánto han aprendido de palabra. Es importante que tengamos este punto aquí, por eso Jesús le dijo, ¿cuánto tiempo conmigo? Viendo tantos milagros, sacar demonios y todo. Hey, cuando el loco gadareno, más de 2,000 demonios salieron y ellos vieron que cayeron en los centros y se fueron, y todavía un solo demonio aquí no lo pudieron sacar. Ojo con esto. Porque el poder de la unción viene de parte de Dios. ¿Y cuándo? Cuando estamos preparados con una relación de intimidad y de comunión con el Padre Celestial. Entonces, esto nos recuerda que nosotros siempre podemos acudir a Jesús cuando todo lo demás falló. Este hombre fue el primer discípulo y le fallaron. ¿A dónde acudió él? Donde Jesús, que él sabía que Jesús tenía la respuesta. Yo te voy a decir algo, te voy a evitar un problemita. Primero es, y busca a Jesús, que Él nunca te va a fallar. Primero es Dios, Él siempre estará en el primer lugar. Entonces dice aquí que la duda era una escena terrible que se vivía en el momento. Todo el mundo estaba dudando, ¿cómo era posible que ese demonio tan poderoso iba a salir de esa criatura? Pero a pesar de esto, mira lo que dice Jesús. Jesús en ese momento no hizo nada por el joven. Usted dirá, pero ¿cómo Jesús, si lo están llamando por el niñito, cómo Jesús no va a hacer nada? Sino que con tranquilidad, porque usted lo ve como le habla al papá, se puso a hablar con el papá. ¿Por qué Jesús se puso a hablar primero con el papá? Porque el padre del niño no tenía fe. Y él tenía que primero hacer que él creyera que Jesús podía hacer el milagro de su hijo. Usted tiene que creer que Jesús va a hacer tu milagro, ya sea como se llama, financiero, de familia, de trabajo, como tú quieras que se llame. Pero tú tienes que creer primero en Jesús. Si no, va a llegar Jesucristo y tú vas a estar esperando el milagro. Así de sencillo, hermano. ¿Por qué Jesús se va directamente donde el Padre? Porque el que arrastraba el problema de la fe era el Padre, no el niño. ¿Quién estaba llevando al niño de Jesús? El Padre. Nosotros los padres somos los que le implantamos la fe a nuestros hijos con nuestro testimonio de vida. Que yo reciba un milagro y la haga popular en la vida de los hijos míos, en los hijos tuyos. Que tú le puedes decir, hoy recibí un gran milagro de Dios. Yo a veces le digo a mis hijos, hoy recibí un gran milagro de Dios. Suéltala, mami, ¿cuál es el milagro? Que estoy viva. La vida es un milagro. Empezando por ahí, todos ya tenemos un milagro en el día de hoy, porque estamos vivos. Y los demás vienen añadidos, porque no faltó comida en la casa, porque todos tienen salud, porque pueden tener un trabajo, porque pueden tener cada uno una familia. Esos son los milagros primeros que Dios nos da. Pero estamos pensando en el milagro, ay, Señor, yo quiero un carro último modelo, el último celular, no sé qué marca es, pero el 16, ese es el que yo quiero, Señor. El reloj de marca, Señor. Los mejores zapatos, eso es lo que yo quiero, Señor. ¿Qué milagro es ese? A veces Dios, por misericordia, nos lo permite.
Pero los milagros más importantes de tu vida es que tú puedas ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo que se arrepiente cada vez que peca. Porque si usted no reconoce el pecado, si usted no confiesa el pecado y si usted no se arrepiente, si llega a Jesucristo hoy, se quedó. Se quedó, mi hermano, porque está en pecado. Hay que predicar del pecado. Este hombre estaba en pecado, no sabía ni quién era Jesús ni nada. Pero Jesús quería llevarlo a reconocer primero quién era Dios para poderle hacer el milagro a su hijo. ¿Sí se da cuenta que aquí está en la palabra? Entonces, hermano, si puedes hacer algo, ten misericordia por nosotros y ayúdanos, le estaba diciendo el padre de familia a Jesús en otras palabras. Tal vez el fracaso que había tenido con los discípulos lo hizo dudar tanto de que Jesús podía de verdad hacerle un milagro. Pero yo le digo en esta mañana, mi hermano, mi hermana, no dudes. Si Dios te dio una palabra, Dios va a cumplir esa palabra. El tiempo te lo debo, pero sí sé que Dios cumple sus promesas, cumple su palabra en cada uno de nuestras vidas. En Marcos 1:40, mira lo que dice la palabra. Vino a él un leproso y rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes? Este es un ejemplo. El leproso llegó donde Jesús y le dijo, si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, sí quiero. Como leprosos que tipifican el pecado, llegamos a llegar a la presencia del Señor. La lepra tipifica el pecado. Así llegamos nosotros a la presencia de Dios. Padre, si quieres, límpiame. Y el Señor te va a decir enseguida, yo sí quiero limpiarte, quiero que seas una nueva persona. Entonces los dos comprendían que Jesús, mira, el padre del niño comprendía que Jesús también a él lo quería sanar. Porque Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el que dijo, creo. ¿Qué dijo este leproso? Dijo, si quieres, puedes limpiarme. Jesús le dijo, sí, te voy a limpiar. Te voy a dar sanidad. Te lavo y te limpio de todos tus pecados, de todas tus maldades y te hago una nueva persona en mí. Entonces, Jesús puede salvar a todos los que se acercan con fe en Él. A todos. Él no hace acepción de personas. Si en el lugar donde estás hacen acepción de personas, ahí no está Cristo. Porque Él no hace acepción de personas. A todos los ama por igual. No, que voy a amar más al que me da más diezmo y más ofrenda. Mentira, mentira del diablo. Usted tiene que amar a todos tal cual como Dios amó. Con el bolsillo volteado o con el bolsillo lleno. No importando la raza, no importando el color. No hace acepción de personas. Y tú y yo no estamos llamados a hacer acepción de personas, sino a amarlos a todos por igual, como dice la Escritura. Entonces, hermano, Jesús, si tú quieres, te puede salvar. Jesús, si tú quieres, puede sanar tu casa, tu economía, tu familia, tus hijos. Lo puede hacer Jesús en el nombre de Jesús. Segundo, cuando la duda te persigue, elige confiar en Dios. No elija confiar en la vecina. No es que la vecina es buena gente conmigo. Yo voy allá y ella me da un consejo y yo me levanto enseguida. Elige confiar en Dios. Marcos 9, 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Fíjate, vuelvo y te digo que el señor padre de familia venía con el fracaso que había tenido con los discípulos aquí. Y él mismo estaba cuestionando a Jesús. Por eso, hermano, el Señor lo llevó al mismo centro del problema. ¿Cuál era el centro del problema de este padre de familia? El centro del problema de este padre de familia, que puede ser el tuyo y pudo ser anteriormente en mi vida también, ¿sabes cuál es? Su propia falta de fe. Nosotros como padres de familia tenemos que tener fe. Una fe natural, hermano, de que mis hijos les va a ir bien, de que mis hijos van a salir bien, que mis hijos no se van a enfermar, de que mis hijos tienen un colegio. Es una fe natural. Pero necesitamos una fe sobrenatural, creer por encima de todas las dificultades que nosotros tenemos. Y este padre le faltaba, ese era el problema, no tenía fe. Entonces tenemos la tendencia, hermano, al fracaso. ¿Por qué? Por falta de fe. ¿Por qué fracasamos? Porque no creemos en lo que estamos haciendo.
porque no amamos lo que estamos haciendo, hermano, porque nos justificamos nuestros errores nosotros mismos. Hay algo que quiero decir. Hay personas que te hablan maluco. Hay personas que te tratan mal. Hay personas que te señalan. Hay personas que distorsionan con los demás quién eres realmente tú. Pero cuando tú te acercas a esa persona a hablarle y a comentarle, yo no soy así, yo no tengo esos errores, yo soy incapaz de hacerlo. Hermano, mientras usted no reconozca, la fe no va a estar en usted, porque usted está en pecado, no está la fe ahí. Yo tengo que reconocer mis errores. Yo tengo que reconocer lo que yo estoy haciendo mal delante del Señor. Pero hermano, esto es una forma absurda porque nos engañamos nosotros mismos cuando no reconocemos. Cuando creemos que todo lo estamos haciendo mal. Por eso el Señor sabe lo que le dijo a él. Le dijo, al que cree, todo le es posible. ¿Sabes? Por tanto, si tú no crees, no podemos avanzar en el milagro. Si tú no crees, te vas a quedar esperando el milagro porque no va a llegar. Yo tengo que creer en el milagro, tengo que enamorarme en el milagro, tengo que embarazarme del milagro para luego parir el milagro. Usted lo ve en otra forma explicado allá en Santiago capítulo 1, lo va a encontrar por ahí por el versículo 17, por ahí. Usted va a encontrar eso. Porque si usted no lo hace de esa manera, no va a pasar absolutamente nada, hermano. Porque al que cree, todo le es posible. Es por nuestra falta de fe que no llega el milagro. No es porque Dios no te lo quiera dar. No es que Dios se olvidó de ti, de mí. Y hey, Señor, Padre, por favor, ¿cuánto tiempo llevo pidiéndote este milagro? Revisa tu fe. Revisa tu comunión con fe. Y no le eches la culpa a los demás. Porque estamos acostumbraditos a echarle la culpa a los demás. No le eches la culpa a los demás. Y en cuanto a la frase al que cree que todo le es posible, no se refiere solamente a lo que podemos hacer mediante la fe. Se refiere también, hermano, a que Dios nos dé la respuesta a la petición que le estamos haciendo. A veces como no recibimos la respuesta porque nosotros queremos sea rapidito. Hay respuestas que duran y duran mucho tiempo. Porque Dios nos está enseñando a de verdad confiar plenamente en Él. A creer la palabra que Él nos ha dado a nosotros. Tal cual como ocurrió, dice aquí la Escritura, al padre del muchacho que le faltaba la fe que él necesitaba para que el milagro del niño se diera. A veces hemos tenido cosas con nuestros hijos y si no retomamos nosotros la fe, no vemos la sanidad de nuestros hijos. No vemos algo que pasa en nuestros hijos porque no tenemos fe. No estamos creyendo en el Señor. Ahora, podemos decirlo de esta manera, cualquier cosa que nosotros querramos, ya te digo ahorita que no es lo que yo quiera. Es que si yo pido conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios me deja aquí, porque la verdadera fe se somete a la voluntad de Dios. Cuando yo tengo una fe verdadera, ¿sabes? Yo me someto a la voluntad de Dios porque Dios no le queda de ver a nadie. Al contrario, Dios siempre está buscando responder nuestras oraciones. Entonces, ¿qué pasa? Este Señor le estaba diciendo a Jesús, cuando Jesús le dijo que si tuviera fe, dice, bueno, Señor, yo lo que quiero es que hagas todo lo posible para que yo crea. Este hombre estaba reconociendo que le faltaba fe, por eso dijo, yo quiero creer. Cuando dijo quiero, yo quiero creer, yo quiero creer. Yo quiero que esa fe toque mi vida. Yo quiero que esa fe me permita ver el milagro de mi hijo. Eso le estaba diciendo este hombre al Señor. Pero tenemos que elegir, desear incondicionalmente, confiar en Dios para que Dios pueda hacer el milagro. Mi fe tiene que estar basada solamente en la confianza en Dios. Tengo que ser incondicional para pedirle, pero también para esperar en el proceso de la promesa. Ahora, la suficiencia de una fe imperfecta. Este hombre tiene una fe como imperfecta. Él de pronto creía en lo natural como todo el mundo cree, pero necesitaba la fe que mueve montañas.
necesitaba la fe que levanta a un muerto, necesitaba la fe que nos afirma en el camino. Esa fe le hacía falta a este padre del niño, y a pesar de que sufría tanto este señor por ver a su hijo así, con esa fe tan imperfecta, este hombre trató de que esa fe llegara a su vida. Yo me imagino cómo llegó este hombre del Señor, desanimado, cansado, agotado, oprimido, ¿sabe? Con un pocotón de dudas en la mente, en el corazón. ¿Será que yo podré ayudar a mi hijo? ¿Será que Jesús lo podrá hacer? A todos nos ha pasado eso. Y vienen un sinnúmero de preguntas a nuestra mente y queremos contestárnoslo a nuestra manera, pero no a la manera de Dios. Él estaba aquí viviéndola a su manera, no a la manera de Dios. Por eso Jesús le concedió el milagro. ¿Sabes por qué? Porque él dijo, sí creo. Cuando tú le dices a Jesús, sí creo, pero mira lo que él le dice después a Jesús, pero ayúdame en mi incredulidad. Él estaba en una lucha entre la incredulidad y el milagro, en la fe. Él estaba luchando, porque él nunca había conocido la fe. En ese momento era que él estaba entrando en un proceso de fe, pero aún así había una lucha en su corazón. Y el Padre, cuando clamó a Jesús, le dijo, ¿sabe qué? Creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús se dio cuenta que este hombre quería creer firmemente en que él podía hacerle el milagro a su hijo. ¿Sabe? Habló con tal honestidad este hombre, que este hombre le expresó al mismo tiempo a Jesús, dice aquí, que reconocía la flaqueza y la debilidad de fe que él tenía, pero que si Jesús le ayudaba, él iba a alcanzar el nivel de fe. Usted y yo tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a crecer en el nivel de fe que él necesita que crezcamos en este tiempo. O sea, la lucha, hermano, espiritual es grande entre la fe y la duda, muy grande. Y si nosotros menguamos en hacer la voluntad de Dios, la duda nos va a ganar. Pero si nosotros permanecemos firmes en la palabra de Dios, la fe va a ganar a la duda y vamos a alcanzar el milagro. Esto es una lucha. Y la lucha la gana el que de verdad se pone en la brecha con el Señor para poder crecer espiritualmente. Ahora, él la compara con el granito de mostaza. Si tuviera fe con el tamaño de un granito de mostaza, pero ya yo les enseñé a ustedes lo del granito de mostaza, que es fuerte, que es poderosa, que no la podemos combinar con nada. Esa es la fe mínima que Dios nos pide a nosotros para poder crecer en el campo espiritual. Ahora, tú y yo tenemos que enfrentar de forma correcta nuestras incredulidades. ¿Tenemos incredulidades? De pronto sí, todavía las tenemos. Somos incrédulos todavía en algunas cosas. Pero tenemos que ir aprendiendo a anular las incredulidades y a llenarnos cada día de mayor fe para seguir en el proceso. Porque cuando yo tengo esas incredulidades, yo no voy a correr a ningún lugar. Voy a tocar la puerta del cielo y pedirle a Jesús que me ayude en esas incredulidades que todavía yo tengo en mi corazón. Tercero, acuérdense también que Él se glorifica en nuestras debilidades. Dice el tercero, cuando la duda te persigue, busca la ayuda de Dios. O sea, tenemos que ser aprobados primero por Dios. Ahora dice que nosotros tenemos que buscar la ayuda de Dios, que dice Marcos 9, del 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mire qué lindo. Esta respuesta que dio este hombre es sorprendente. Nadie esperó que él fuera a contestarle así. Ayúdame a incredulidad. Se dice, ¿sabes qué? Estoy tan mal en la fe que soy incrédulo. Pero si mi incredulidad ayuda, anotémosla ahí, para que el milagro de mi hijo se dé. Pero lo que más le gustó es que él fue el que dijo, sí creo, sí puedo. Pero hay algo, una pequeña duda. Y yo quiero que esa duda tú la tomes en tus manos, Jesús, y me ayudes a acabar con esa duda. Así como yo tengo que llegar a los pies del Señor.
Este hombre da una respuesta sorprendente porque no solamente estaba confesando su duda, porque la confesó, ayuda a mi incredulidad, la confesó, yo tengo que confesar mis dudas delante del Señor, sino que también sabía que el único que lo podía ayudar a él para que su hijo saliera del trance en que se estaba, era solamente Jesús. Yo te digo una cosa, cuando tú solamente crees que Jesús te va a sacar del proceso que está, Él lo va a hacer, porque tú le estás creyendo a Él. Claro. El apóstol Pablo lo dice claramente en Efesios 2:8, la Nueva Versión Internacional, que la fe es un don de Dios. Oiga bien, la fe es un don de Dios. Es una de las 9 virtudes del Espíritu Santo también que dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Por gracia hemos recibido, hermano, el milagro de la fe. Por gracia. Porque nadie vio a Jesús caminar en la tierra de nosotros, pues. Nadie vio a Jesús subirse a la cruz. Nadie de nosotros vio que Jesús murió, pero sí estamos creyendo que Jesús lo hizo. Eso se llama fe. Por gracia, por eso fuimos salvos, porque sabe que estamos creyendo en el sacrificio de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra. ¿Sabe? Cuando Jesús vio que la gente se estaba aglomerando, llegando todo el mundo para ver el milagro, Jesús siempre decía, ve y quédate en tu casa. Jesús no le gustaba que se supiera que él había hecho un milagro. Y cuando él vio, se apresuró a hacer el milagro del muchacho endemoniado. Se apresuró rapidito, hizo el milagro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Jesús no quería que sus milagros fueran públicos. Jesús quería que sus milagros fueran sencillos, no en cantidad de gente, un milagro dentro de la iglesia, un milagro en tu casa. ¿Me hago entender? Eso era lo que quería Jesús. Entonces, él tenía la fe del tamaño de un granito de mostaza, por eso él se movió a buscar a Jesús. Tú y yo somos los que tenemos que movernos a buscar a Jesús. Y la montaña se movió, la montaña mirar al cielo y de allá vino la bendición, de allá vino el milagro, porque para Dios nada sería imposible. Es más, me encanta el versículo cuando dice, ¿acaso hay algo difícil para mí? Así que no le temas pedirle a Dios lo que sea. No, hermano, que es una petición muy grande, no importa, no hay nada imposible para Dios. No hay nada difícil para Dios. Él todo lo puede hacer en el nombre de Jesús. Vámonos al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Nueva Versión Internacional. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Tenemos tanta poca fe que si decimos la montaña se queda ahí mismo, no se mueve. Pero Él quiere que lleguemos a niveles altos de fe, para que usted le diga a la montaña se pueda mover. Cuando le hablo de montaña, le hablo de problemas, de situaciones, de circunstancias difíciles en nuestra vida, que nosotros podemos ayudarnos con la fe, y Dios va a respaldar nuestra fe, porque lo estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. El milagro que Jesús hizo primero en el Padre, después en el Hijo, fue perfecto. Te voy a decir, pero ¿por qué lo hizo en el Padre primero? Porque el Padre necesitaba fe para poder creer en el milagro que Jesús iba a hacer a su Hijo. Si usted no tiene fe que Dios le pueda hacer el milagro a su Hijo, no va a pasar nada en su Hijo. Pero si usted cree que Dios puede hacer el milagro en tu Hijo, Dios lo va a hacer. Porque yo estoy creyendo, tú estás creyendo. Y Dios puede hacer los milagros en nuestros hijos. Entonces tenemos que saber siempre que Dios llega a tiempo a los procesos de nuestra vida. Dios nunca va a llegar retardado y va a dar respuesta en el momento en que nosotros estemos esperando esa verdadera respuesta. Cuando Jesús llegó donde el muchacho, dice aquí la escritura, el enemigo tenía bien agarradita a su presa, era el muchacho, porque era un espíritu poderoso, dice aquí la escritura. Sin embargo, el enemigo, el demonio, no pudo resistir el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo. No lo pudo resistir. Cuando tú eres una mujer, un varón lleno de la unción del Señor, el enemigo te va a reconocer. El enemigo te va a reconocer, el enemigo va a saber quién eres tú.
Cuando uno de los discípulos llegaron de una persona que estaba con un demonio, que dijo el demonio, a este sí lo conozco, pero a este no sé quién es, porque sí sabe quiénes son los que están llenos de la presencia del Señor, y los respetan, así como respetaban a Jesús. Y Jesús no solo mandó a salir al muchacho, sino que le dijo al demonio, te prohíbo que vuelvas a entrar al cuerpo de él. Así es como sana Jesús. Concluyo, hermano, este tema, que así que cuando tú estés lleno de dudas, vas a hacer 3 cosas que te voy a enseñar en esta mañana. Primero, elige intencionalmente creerle a Dios. Intencionalmente. Segundo, esfuérzate por creerle a Dios. Y tercero, pídele a Dios que te ayude a creer y Él te va a ayudar. En su tiempo perfecto, el milagro va a llegar a tu vida, pero en el tiempo de Dios y en el tiempo perfecto, Dios te va a responder la petición de tu corazón. Así que no te desesperes, no te angusties en este tiempo, espera el tiempo de Dios. Y ahí viene la respuesta de tu milagro. Que tengan una tarde bendecida en el nombre de Jesús.